Décadas después de su estreno internacional, llega al Teatro Nacional Aviv en Israel el musical Evita. Es esta una oportunidad para que Raanan Rai, vicepresidente de la Universidad de Tel Aviv y quien hizo su carrera rompiendo mitos sobre el peronismo, intente describir en 15 minutos 75 años de historia del peronismo y la Argentina. נדמה כאילו הם שחקנים פוליטיים אקטיביים במערכה הפוליטית שמתרחשת עתה בארגנטינה. אני צעיר יחסית, אבל פחות או יותר זוכר את התקופה שהוא לא היה אהוד במיוחד. לא אהוד במיוחד בקרב היהודים בישראל. הוא נבחר באופן דמוקרטי, מה זה? הוא נבחר באופן דמוקרטי, אנחנו יודעים מה זה נבחר באופן דמוקרטי, לפעמים זה, אתה יודע. זה התחיל מזה שהוא היה, כן, הוא כן נבחר באופן דמוקרטי, והוא היה מנהיג עממי, ועובדה שגם בכל זאת אהבו אותו, הוא נבחר כמה פעמים, ואחרי זה הוא חזר, אז אני מניח שהיה לו מה לתרום לארגנטינה. שהמשפחה פרוניסטית ואהבו את פרון וכל זה, שפרון ברח או שהוציא או שבא מהפכה, פתאום גיליתי שהמשפחה לא הייתה כל כך פרוניסטית. Raanan se gana los aplausos del público y también de su orgulloso padre. Sin embargo, en la Argentina de los 50, a su padre y al mío los hubieran llamado gorilas. באופן עקרוני זה רע. אנחנו גדלנו מפאיניקים. פרון היה דיקטטור. כמובן שלא תמכו בדיקטטורים. זה טבעי, לא? Pero, ¿de dónde cuernos sale la palabra gorila? Gorila es un término que tiene origen en una tira cómica de los 50 en la que se repetía: deben ser los gorilas, deben ser los gorilas. En la tira aludían a Mogambo, la película de Clark Gable que fuera un éxito del momento. En Argentina comenzó a utilizarse en 1955 el término gorilas para referirse a personas de ideas antipopulares. Espontáneamente los dirigentes antiperonistas comenzaron a autodefinirse como gorilas. Bueno, ¿qué tal? Es para allá, sí, es del otro lado de la autopista. Cada nuevo encuentro con el periodista Juan Salinas y sus amigos comienza o termina con Perón. Un Perón al que heredamos de nuestros padres como dictador depuesto y con el tiempo entendimos como mucho, mucho más que esto. No importan los años que pasen, Perón sigue siendo el plato preferido. Me parece que si uno hace un viaje con un túnel del tiempo y se mete en el 45, en esta historia familiar tuya, quizás tiene cierta lógica, ¿no? De ver un presidente que era militar, que se lo podía asociar a Mussolini. Si vos sos de una familia gorila y pobre, no, en mi casa no eran pobres porque vivían a 9 de julio. No, el mío no era pobre. Mi viejo era asalariado. Mi viejo era asalariado. Mi viejo era del PSOE, Navarro, exiliado acá, del partido cuando se parte del Partido Socialista se queda con Palacios. Él activaba, o sea, tenía una actividad para la UGT, afuera.
y para el PSOE histórico, y era antiperonista. Mi papá no entendía el peronismo. Entender el peronismo es fácil o difícil según las ganas que vos tengas de asociarte con una idea. Mi viejo, o sea, falleció en el año 83, o sea, que hace tiempo que no me puede contar la historia, pero o sea, él seguía Palacios, era un tipo de que hacía teatro en Hebraica con David Stiebel, el grupo que después se hicieron famosos. Y después, o sea, era un tipo que escribía poesía, era un tipo que digamos solidario, que le importaban las cosas y ¿Y una gorila? pero la pregunta es eso, ¿acaso mi viejo era un gorila? Hay una cuestión de herencia, ¿no? Familias que son gorilas y son gorilas siempre. Mi viejo era dirigente radical. Y era dirigente radical y negocionista. Y él vivió la persecución en la década infame, pero nunca entendió el peronismo. Él sabía que el club ese se había fundado con Perón. Sabía que las escuelas públicas habían crecido con el peronismo. Pero él no terminaba, había algo ahí que no le cerraba y que yo creo que tiene que ver con alguna cuestión identitaria. Y eso era una barrera que se vuelve infranqueable. El peronismo fue una barrera para los judíos y para mi propio padre. ¿Pero es acaso una barrera realmente infranqueable? ¿Quiénes eran los judíos que integraban la comunidad que tanto desconfió de Perón? Las primeras olas de inmigrantes judíos llegaron al país a fines del siglo XIX, escapando del hambre y las persecuciones en Europa Oriental. Crean colonias agrarias en Entre Ríos y Santa Fe, hablan en yiddish y muy pronto ven a sus hijos marcharse a las grandes ciudades. En la ciudad, la mayoría de los judíos se emplean como obreros, artesanos y pequeños comerciantes. A la vez, adquieren un importante lugar en la promoción cultural. Mi abuela Sara era actriz en el teatro judío y a mi abuelo Isaac lo conoció sobre el escenario. Él era utilero, cuando no arreglaba baúles en el negocio familiar. Este es el barrio 11 de nuestros días, el barrio judío y el de mi viejo en su juventud. Mi padre estudiaba en la escuela industrial. Era bien educado y buen alumno, pero lo que realmente le tiraba estaba a unas cuadras de su casa en el 11, el recién inaugurado Club Hebraica. En Hebraica había actividades sociales, pileta y canchas de deportes, pero para mi viejo estaba el teatro y todo lo demás le era secundario. Pero ¿cómo era eso de ser joven judío en los años 40 en la Argentina peronista? Si hay alguien que puede contestar a esta pregunta, este es Alberto Masur. Hoy un ícono de la cultura y los derechos humanos, por entonces compañero de mi viejo en el grupo de teatro de Hebraica, junto con David Stiebel, Sergio Renán y tantos otros. Cuando se construyó el edificio se hacía un teatro, se hacía una biblioteca. Esto irradia un campo magnético, da ganas de usarlo. Una de las cosas que me acuerdo de tu papá es cómo caminaba erguido, alto, y cómo señalaba las cosas que había que hacer a los pibes, arriba del escenario. Lo que tu viejo hacía, sobre todo, yo no sabía enseñar, pero él sí. Yo con los chicos nunca tuve paciencia y sigo sin tenerla en este tipo de cosas, pero tenían una paciencia impresionante. Mira tu mamá. ¿Cuál sos de todos? Yo soy grande. Yo soy grande. Éramos judíos, digamos, de izquierda. Para mí socialismo no era una cuestión partidaria, una línea de conducta en lo cotidiano, en todo caso. Yo esa situación de que llegaron los nazis acá y también a Chile y a Paraguay, pero acá, desde algunos de los más famosos, ¿no? Para mí era un hecho inadmisible, lo sigue siendo. No con el obrero peronista, no con las cuestiones sociales de las cuales yo puedo hablar, y bien, sin ninguna duda, puedo hablar bien. Pero esto es una cuestión que una cosa chocaba con la otra. Lo ético chocaba con lo ético en ese sentido,
imposible de tragar, chocaba con los desarrollos sociales y con el voto y con los desarrollos gremiales y la defensa del laburante. Para mí era una cuestión de muy difícil comprensión. Yo quería trabajar como químico y me tomaron en un lugar, hice la prueba, qué sé yo, y después, cuando iba a empezar a trabajar, me dijeron que tenía que afiliar al Partido Peronista. Dije que no. Pero no era antiperonista, pero yo no me iba a afiliar. Tampoco me afilié al Partido Socialista, que podía haber sido el de Palacios, a quien conocía, iba a la biblioteca, qué sé yo. Maravillosa biblioteca que tenían, pero no, estaba en desacuerdo y todas estas cosas pasaban. Creo que lo pasaba a bastante gente. De ahí a hecho de calificar a esto de gorila es un disparate, no es así. Ya me estaba preocupando. Bienvenido. Un gusto de verte. Abracha no conoció a mi padre, pero sí a su época. Activaba en un movimiento sionista socialista, trabajó de ayudante en la joven embajada de Israel en Buenos Aires y conoció de cerca a quienes trataban directamente con Perón y Evita. Bueno, yo te puedo contestar porque soy contemporáneo del triunfo de Perón. Tenía 17 años y hacía 9 años que estaba en la Argentina. Había llegado de la Unión Soviética, lo que significa que era muy sensible a todo lo que fuera autoritario o impuesto políticamente. En la escuela secundaria enseguida se sintió el cambio. ¿Cuál es el cambio? Miedo de hablar. Se transformó la clase ya de chicos, se dividió enseguida. Los que estaban a favor de Perón, que eran minoría. La universidad era toda absolutamente antiperonista. Lo fundamental era el sentimiento de miedo y de opresión. En ese momento la facultad de Economía y la de Medicina estaban juntas. Cuando entró la policía, empezó a dar palos y detuvo a la mayoría de la gente. Yo tuve suerte porque, ¿sabés dónde me escondí? En la morgue. Me tapé como muerto y no entraron ahí la mayoría de los intelectuales, la mayoría de la gente de la cultura y de los universitarios estaban contra Perón. Se la cuidaron. Distinto es el recuerdo de Julio Schlosser, quien llegara a ser presidente de la DAIA. En aquellos días era el hijo de uno de tantos trabajadores textiles del 11. No sentimos en mi casa, y mi padre era un Schneider, un obrero, un sastre que trabajaba en Modart, no sentimos en mi casa una persecución o un sentimiento de peligrosidad hacia los judíos donde el segundo gobierno de Perón, que es el que yo más o menos recuerdo. Pero de alguna manera mi padre fue trabajando y fue escalando, y cuando teníamos que veranear y íbamos a los hoteles de la Fundación Eva Perón, que hemos ido siempre a Córdoba y a Embalse Río Tercero, de ninguna manera yo sentí que no salíamos sorteados por el hecho de ser judíos. Y el judío cambió, y el judío empezó a tener propiedad, empezó a tener coche, empezó a salir del conventillo de la calle La Rea 653, donde yo vivía, y teníamos una cocina para cada uno, pero el baño era uno solo. Y ahí vivíamos 8 o 10 familias y había que ir al fondo. Y el judío de repente se pudo comprar una casa y se fue de eso. Bueno, muy antiperonista no puede ser.
Con Hermann Schiller nos conocemos desde principios de los 70. Se jugó la vida dando lugar en Nueva Presencia, el periódico judío que dirigía, a denuncias que solo pocos se animaron a publicar. Es de aquellos que no tienen pelos en la lengua. El prejuicio era muy grande, basta leer las revistas cómicas de la época, ¿no? El estereotipo del judío usurero, las películas cómicas eran llenas de personajes judíos negativos. Hay una película que es un clásico de Argentina, del año 48, que es considerada como una película que siguió la línea del neorrealismo italiano, que es Pelota de trapo, hecha por Leopoldo Torres Ríos, donde hay un personaje que me choqueó mucho cuando yo tenía 10 años y la vi. La primera parte de la película muestra a chicos pobres jugando la pelota en los potreros y su pasión por el fútbol. Entonces los chicos van al que vende la pelota. La vende la pelota era un comerciante judío. Y cada vez que iban a comprar la pelota, él aumentaba los precios. Esa escena me choqueó mucho. Y esto era un símbolo un poco de la cultura de la época. Uno lee Patoruzú, Ricotipo, he hecho muchas veces investigaciones sobre eso. La figura del judío está muy estereotipada, pero de ahí al antisemitismo activo había un paso muy grande, no lo hubo. La verdad es que hasta ahora no me queda del todo claro sobre qué va a ser la película, el documental. Sin embargo, uno de los ejes principales del mismo tiene que ver con el tema de la relación entre el gobierno peronista y los judíos. Como un científico que necesita probar un remedio en conejillos de indias, Raanan se juega a enfrentarse con un público de judíos argentinos que vienen a escuchar de su boca por qué Perón no es el que hasta ahora se creyeron. Lo que estoy intentando hacer es presentar un cuadro algo distinto, o por lo menos un cuadro matizado. Y es cierto que para la gente que maneja esquemas de pensamiento binarios o esquemas de pensamiento dicotómicos, que siempre buscan a los malos y a los buenos, al blanco y al negro, en mis estudios no existen ni los malos ni los buenos. Pero hay algo que le preocupa a toda la gente, por lo menos creo que les va a importar a muchos, tu posición con respecto al ingreso de jerarcas nazis en la Argentina. ¿Fue la Argentina el único país del mundo en donde entraron criminales de guerra nazis? No. Un segundo. Existe este mito de la Argentina como el refugio, con R mayúscula, de criminales de guerra nazis. Raanan Rhein basa sus posiciones en las conclusiones de la Comisión para el Estudio de Actividades Nazis en Argentina, CEANA. El presidente Carlos Menem nombró a Ignacio Klitsch para coordinar la comisión, cuyas conclusiones redujeron los números alrededor del mito de la entrada de nazis a la Argentina. La comisión tenía un panel internacional constituido por figuras del ámbito político, intelectual, académico. Determinó que no menos de 180 criminales de guerra alemanes, austríacos, belgas, croatas, eslovacos, holandeses, se afincaron en la Argentina. Algunos miembros de la CEANA denunciando que se investigaba lo que no molesta y se ocultaba lo que podía molestar. Klitsch rechazó las acusaciones y denigró como no académicos trabajos de investigación histórica como el que realizara Uki Goni. How many Nazis came to Argentina? If you start including in that list all members of the SS, though they didn't have charges open against them, all members of the Nazi Party, high-ranking collaborators, we are talking then thousands of people. Raanan habla de la historia de los documentos y es exacto a su manera. Pero mi viejo me hablaba de simbología. Atentados de una organización claramente antisemita en apoyo a un líder carismático cuando aún estaban frescos los recuerdos de Hitler y Mussolini. Nazis que entran al país con apoyo gubernamental. Sobre todo esto nos habla Rubén Furman, autor de Sobre puños y pistolas, un capítulo no incluido en la historia peronista oficial,
ni en el Museo Evita en el que nos encontramos. Lo que es un continente con 50 millones de muertos, donde hay países devastados, donde la población huye. Trata de llegar a lugares donde tiene parientes, donde tiene alguien que lo va a recibir para iniciar una nueva vida. Y entonces los pasaportes que da la Cruz Roja son innumerables, innumerables. Y se lo da a justos y a pecadores, como parte de un diseño político muy sofisticado. Entonces el diseño político de la Guerra Fría. Eso es un diseño que no es el peronismo, aunque el peronismo en la Argentina haya cargado con ese mote, pero ese diseño no es. Y tampoco invalida que dentro de la coalición peronista haya habido sectores antisemitas. El carnet del Partido Peronista, que renueva anualmente desde 1972, le permite al doctor Israel Lotterstein señalar datos que vivió personalmente en su niñez. Por ejemplo, en el año 1947, cuando los judíos están desesperados por venir a la Argentina, entran unos 130.000 italianos a la Argentina y 410 judíos. En el año 1948 entraron 229.000 italianos y 520 judíos. Y ahora no tengo para qué recordarte en ese momento lo desesperado que estaban los judíos en Europa tratando de venir acá. Perón no era antisemita. Si uno lee los discursos de Perón entre los años 46 y 55, se va a encontrar con muchísimos discursos en contra del antisemitismo en la Argentina. El régimen de Perón tampoco era antisemita. De hecho, durante la década peronista se registraron menos incidentes antisemitas que en cualquier otra década durante el siglo XX. Se dice que hubo muchos peronismos, o que Perón incluía a estos y también a estos. Los atentados básicamente eran, en el año 47 hubo una ola de atentados muy fuerte. Las víctimas principales fueron locales y militantes comunistas y después socialistas, y hubo un atentado al templo de la calle Libertad. ¿En qué consistió? Bombas de alquitrán. A la Asociación Israelita de Córdoba, de Rosario. Cuando esos muchachos fueron a la Plaza de Mayo el 17 de octubre y protagonizaron después el único episodio de violencia de esa jornada, que fue eminentemente pacífica, una poblada pacífica, esos chicos fueron a la plaza cantando dos consignas que popularizaron. Una que tuvo una historia ulterior, que fue Patria sí, Colonia no, que tuvo otra historia incluso dentro del nacionalismo popular. Y hubo otra menos glamorosa, una consigna menos confesable, pero muy popular en su momento, que era haga patria, mate un judío. Perón era el primer mandatario argentino que legitimó el mosaico de identidades de distintos grupos étnicos en la Argentina. Es decir, él no vio ninguna incompatibilidad entre ser un buen argentino, ser un buen judío y dar apoyo al sionismo o al Estado de Israel. Juan Tangari es el secretario de Cultura de uno de los más importantes gremios en Argentina. Pero orgulloso especialmente está del mini museo peronista que con grandes esfuerzos abrió en la galería del sindicato. Esta vitrina se llama La Argentina peronista en el continente y en el mundo. En esta vitrina está desplegada, o se intenta desplegar con materiales de la época, la visión que tenía Juan Domingo Perón sobre la política internacional. Perón decía claramente que en lo internacional tratamos de buscarle al país las mejores relaciones con todo el mundo. Perón toma esta decisión y el 6 de junio restablece relaciones diplomáticas con el representante diplomático ruso, con Shevelev. En la revista Ahora aparece documentada este hecho político. Y después aquí aparecen distintos elementos que caracterizan la visión internacional de Perón. Por ejemplo, acá tenés en un ala una publicación de la recepción que hace Perón de un líder del pueblo árabe de Chamoun, presidente de la República del Líbano, y en este ala
una documentación que emite el CIPA, la Secretaría de Información Pública, donde se referencia a un encuentro que el general Perón tiene con una organización de la comunidad judía argentina, que era la Organización Israelita Argentina. O sea, lo que yo me pregunto es si enmarcar esto dentro de esta vitrina que es internacional no es como decir que los judíos son extranjeros. No, yo creo que es reconocer que el aporte de la comunidad judía a la construcción de la nación argentina como una parte fundamental del pueblo argentino. Lo que sí es cierta tu observación, que quizá ese material tiene más que ver con la vida cotidiana del pueblo argentino que con la política internacional. Pero el problema es que no teníamos ningún material que graficara lo que nosotros queríamos expresar en la vitrina. Esta vitrina es una herramienta política. Perón considera necesario fortalecer la productividad de la economía argentina y convoca un Congreso a la Productividad, donde los actores principales de ese Congreso son la Confederación General del Trabajo, la organización madre del sindicalismo argentino, y la Confederación General Empresaria, organismo que se fortaleció y creció durante el peronismo, con sobre todo la presencia de pequeños y medianos empresarios. ¿Quién presidía la Confederación General Empresaria? Un argentino muy importante en la historia económica de los últimos 50 años, José Bergelbar, que curiosamente en la tapa de la revista Pebete, que rememora este Congreso de la Productividad, aparece llevando un cartel junto al secretario general de la CGT, Buletich. Los dos llevan el cartel del primer Congreso Nacional de la Productividad. Es muy interesante resaltar la importancia de un hombre perteneciente a la comunidad judía en la conducción del empresariado argentino. Y aparte un hombre de estrecha confianza y de amistad con Perón. Los judíos votaron, como toda la clase media, votaron masivamente en la Unión Democrática. No, muy difícil que hubiera judíos votando al peronismo. Había excepciones. Pero eso fue solo... ¿En el 46 fue una cuestión solamente de clase o también un miedo que tenía que... No, era todo junto. No era solamente un tema de clase, era un tema del miedo al fascismo, la imagen estereotipada de que Perón era la continuidad nazi-fascista en la Argentina, estaba muy insertado en todos los sectores de la clase media. Mi viejo vivió aquellos años escuchando enérgicos discursos de Perón contra el antisemitismo, pero a la vez con discriminación a la inmigración judía, con la enseñanza religiosa obligatoria y con actos de organizaciones de la extrema derecha antisemita en apoyo de Perón. Argentina, abstention. Pero si hubo algo que fue irreparable en la imagen de Perón ante los judíos, esto fue la abstención en la decisión en las Naciones Unidas sobre la creación del Estado de Israel. El filósofo político Juan José Sebrelli quisiera olvidar y hacer olvidar el libro que publicara en 1968 y en el que retratara a Perón como un paladín en la lucha contra el antisemitismo. Sebrelli, modelo 2018, es otro. Primero la segunda elección, la entrada de Israel en la ONU. Ahí él abiertamente no necesitó de llevar dos posturas, se afirma que se adhiere. ¿Pero por qué? Porque vio que la onda era a favor de Israel, más vale. Entonces él ya actuaba sobre seguro. Siempre hizo lo mismo él. Él se mantiene agazapado viendo a ver qué es lo que gana y adherir a lo que gana. Inmenso júbilo entre los miembros de la colectividad judía por el reconocimiento oficial del Estado de Quizás Israel. para enmendar la abstención en las Naciones Unidas en 1947, la Argentina peronista es la primera en enviar embajador a Israel. Perón elige para el cargo a Pablo Mangel, un joven dirigente judío y peronista. Ahí sí es Perón, oportunista al máximo. Siempre espera a ver quién gana. Y esa es la posición que después va a tener con los judíos, como la vamos a ver enseguida. Llega a Buenos Aires el doctor Jacob Zur, primer enviado extraordinario y ministro plenipotenciario del Estado de Israel. Más de 5.000 miembros de la colectividad judía le dan la bienvenida, reiterándose los víctores al general Perón y a su política de fraternidad. En el con kibutz todos los Engev, pueblos de la a tierra. orillas del lago Tiberíades en el norte de Israel, nos encontramos con Muki Zur, joven testigo del arribo a la Argentina de su padre, el embajador Jacob Zur.
ומצאנו את כל תנועות הנוער במפקד בנמל של בונוס איירס, לכבודנו, טוב, לא לכבודי, אבל לכבוד מדינת ישראל, אחרי 2000 שנה וכולי, היו חצוצרות, והוא הלך עם פרון, כשמדי פעם היהודים היו לוחשים לו באוזן, רגע, איפה דמוקרטיה, איפה זה? האבא שלי היה, בעניין הזה הוא פשוט לא היה עונה. ולשמחתו הוא מצא שפה משותפת עם פרון ואביטה. כלפי אבא שלך זה היה כאילו שהוא, כמו שאמרתי קודם, שהוא התאהב בפרון. אבל זו הייתה התאהבות פוליטית. הוא עשה את זה כי הוא חשב שזאת היא הדרך הטובה ביותר לקדם את האינטרסים של ישראל. היה גם אז בארץ חורף מאוד קשה, היה שלג, היו הצפות, המעברות הוצפו, והתחיל להיות סיפור של לשלוח שמיכות לארץ. היהודים קנו שמיכות, אבל אי אפשר היה להוציא אותה. אבא שלי בא לאביטה, ושוב, היא הייתה משהו מיוחד. היא הושיבה אותו בפינה, היא דיברה עם העניים, והייתה אומרת להם, אתם רואים, פה יושב השגריר, הוא מחכה, כי אני איתכם. כן, זה היה מאוד בנוי, הדבר הזה. ואז הוא אמר לה, נכון שאת נורא רוצה להעניק סמיכות בשמך למדינת ישראל, ויצאה אונייה של סמיכות בקרן של אווה פרון, יצאה לארץ. אני הכרתי את הסמיכות האלה, עד היום תראה לי סמיכה כזאת, אני מכיר אותה על המקום. הלכנו לשיחה אצל הנשיא פרון, ואז עכשיו קיבל אותנו מאוד יפה פרון, בכלל היה לבבי, גבוה, חיוך וצחוק רם, ואז הוא שואל, נו, מה יש לכם למכור לנו? ואז הוא אמר עם המבטא היקי שלו, נגיד את זו בעברית, תפוזים. לא נכנסת אביטה פרון, אביטה אמיתית, לא המיוזיקל. היא נכנסת ואז תפוזים, הוא אומר, יש לנו תפוזים, אנחנו עושים תפוזים. אז היא אומרת, נו, סיסון אמיגוס, הם ידידים שלנו, נקנה מהם תפוזים. סיסון אמיגוס, vamos a comprarles, bueno, vamos a comprar, לא חשוב, נקנה ידידים, ישראל, son amigos. Esto se inaugura en el Hospital Israelita, el Pabellón República Argentina. Después de recorrer las instalaciones y en presencia de calificado auditorio, habla el ministro de Salud Pública, haciendo luego lo propio la presidenta de la Comisión de Damas del citado establecimiento. Corina Kestelman asumió la dirección del periódico Mundo Israelita después del fallecimiento de su marido Pepe. Juntos, durante décadas, escribieron la historia de los judíos en Argentina. Bueno, podría decirse que la versión oficial. Es decir, que la colectividad hizo una fiesta enorme que está acá. ¿Qué es, pa? El ejemplo del pueblo judío, dijo Perón, ¿no? El ejemplo del pueblo judío debiera ser imitado por todos los hombres del mundo, dijo el general Perón. La señora Eva Perón recibió en su despacho en el 51 a la señora ministra de Trabajo de Israel, doctora Golda Meir, acompañada por Jacob Zur. La prensa judía en Argentina escribía sobre Perón según sus posibilidades. Lo ensalzaron hasta septiembre del 55 y luego ensalzaron a otros. Mientras tanto, en Israel, los diarios allegados a la derecha apoyaban a Perón por anticomunista, mientras que los de la izquierda y el laborismo lo atacaban como fascista. Pero el semanario Olam Hazeh
dirigido por décadas por Uri Abreri y conocido por sus posiciones independientes, supo poner signos de pregunta donde otros pusieron de admiración. ידענו שהוא מעריץ של מוסוליני, אבל מצד שני היו ידיעות שהוא באמת אדם בעל נטיות סוציאליות, שהוא חצי סוציאליסט. באוגוסט 51 פרסמנו כתבה גדולה על פירון, על המשטר הפירוניסטי, שלא קבע עמדה. הוא ראה את שני הצדדים כאילו. שמנו על השער את אביטה, הכרך של אותה שנה. זה גם עזר שאביטה הייתה אישה יפה, ואנחנו אהבנו לשים, הנה, ואנחנו אהבנו לשים את הנשים יפות על השער. וכן, ויש פה תמונה יפה מאוד על... הכותרת היא פירון עריץ או גואל. Desde su fundación en 1935, la DAIA, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas, constituía la representación indiscutida de la comunidad judeo-argentina. Hasta que Perón promueve la creación de la OIA, la Organización Israelita Argentina, y en poco tiempo la OIA se convierte en referente alternativo de los judíos con puertas abiertas al mismo Perón. El acto fue en Corrientes y Ayacucho. Vino Perón y vino Evita. La memoria colectiva de aquel entonces recuerda, no tomó nota de que lo importante que era que Perón y Evita vayan a la inauguración de una inauguración de un acto así en pleno 11. Solo que Evita no le salía la palabra antisemitismo y dijo antisemismo, decía antisemismo. Un dato que hoy pasaría desapercibido, pero que en ese momento lo que quería mostrar es que la poca, según los judíos, la poca cultura que ya tenían. Eso es lo único que importa, lo demás no interesaba. Ese discurso fue absolutamente fantástico, donde Perón se pregunta cómo puede ser de que exista el antisemitismo en el mundo. Perón se pregunta cómo puede ser que se pretenda separar entre argentinos y judíos, cuando lo que importa son, los argentinos se separan entre los que trabajan y los que no trabajan, por más que proclaman. O sea que es un discurso fantástico, ¿no? Que era recibido aún por gorilas espantosos como mi padre y mi hermano, con tranquilidad. Digamos, se sentían muy tranquilos porque él juraba al final del discurso que mientras él sea presidente, en esta Argentina nunca se iba a perseguir a nadie, ¿no? Que después a los 15 días se empieza a perseguir a los radicales y a querer meterlos presos. Yo, de curiosidad, fui a la inauguración de la OIA, que era la Organización Israelita Argentina, peronista, decían ellos, peronista, que eran despreciados por toda la comunidad, eran gente en esa época acomodaticia. Y hombre, quería saber, iba a hablar Perón, estaba Evita. Era un hecho insólito que hablaba a los judíos y habló muy bien porque era brillante. La OIA nunca tuvo influencia en la comunidad judía. La OIA fue una organización de alcahuetes, delataba a los judíos comunistas. Bueno, y además hace también con los judíos lo mismo que hizo con los partidos políticos. Él toma a todos los partidos políticos y los divide, y uno de ellos, una minoría, es, por ejemplo, primero lo hace con los radicales, y frente a los radicales, que era su mayor enemigo, crea Unión Cívica Radical, Junta Renovadora, que son radicales peronistas. Incluso su vicepresidente era radical. Con el socialismo hace lo mismo, le pone enfrente el Partido Socialista de la Revolución Nacional, donde había dirigentes prestigiosos, como el caso de Dickmann. Era así. Al Partido Comunista le crea el Movimiento Obrero Comunista de Adolfo Fugros, peronista. Con todas. Y a los judíos, contra la DAIA, que era antiperonista,
total, le crea la olla. Es típico, es típico. Los judíos suyos eran los de la olla, eran sus judíos, ¿no? Die peronistische Jungwart in einem Menetzen mir die Sieges, mir ewig der Monen. Si hay algo que refleja el fracaso del intento de acercamiento de Perón a la comunidad judía, fue el destino de su prometedor candidato a diputado, el dirigente de la Organización Peronista Israelita Argentina, Ezequiel Jabotinsky. Para la reelección de Perón, para la segunda presidencia, Perón pícaramente reestructura, sobre todo en la capital, reestructura las circunscripciones. Como perdían el barrio norte, donde estaba la burguesía, y perdían determinados sectores, la unió a otros barrios donde sí ganaba por mayoría. Entonces unió el barrio norte con el barrio sur, y ahí por supuesto ganó porque había preponderancia de los sectores populares. Y hizo algo que hay que tomar atención, fue realmente una jugada. Aisló el 11 y puso un candidato judío. Tiene el candidato judío Ezequiel Jabotinsky. En la circunscripción 23 estaba todo el 11 escrito en castellano y en yiddish, vote Ezequiel, circunscripción 23, vote Ezequiel Jabotinsky. La opinión de todo el periodismo es unánime sobre la corrección ejemplar de los comicios, cuya pureza inmaculada constituye un ejemplo de práctica democrática. Y oh milagro, en el único lugar del país, de todo el país, donde perdió Perón para la segunda presidencia fue ahí, en el 11. Ganó por lejos el candidato radical que no era judío. Perón creyó que poniendo un judío en el 11, los judíos iban a votar a un judío. Pero no era así, no fue así. Y el IF se cerró varias veces. Fue clausurado no solamente ahí, sino que fue clausurado varias veces por el peronismo. La persecución a la parte judía comunista fue muy grande con el apoyo de la comunidad. Jabotinsky fue muy crítico de la Goya. El creador de la Goya fue muy crítico de la Goya en los reportajes que yo le hice. Porque él decía, la Goya fue una manga de arribistas, trepadores y alcahuetes que querían simplemente hacer sus negocios. No era porque era la convicción, hoy se le interpreta de que fue un puente entre la Revolución Popular y que todo eso no era mentira. A principios de 1952 se desata una fuerte ola de antisemitismo en Checoslovaquia y la Unión Soviética. Perón supo utilizar los acontecimientos internacionales para legitimar su política interior, desatando un ataque feroz contra los comunistas argentinos, entre ellos muchos judíos. La DAIA emite una declaración en contra del antisemitismo soviético y exige que todas las organizaciones judías lo firmen. Pablo Mangel, en nombre de Perón, exige al ICUF, la organización representativa de los comunistas judíos, que firme de inmediato el documento. El ICUF se niega, son expulsados de la DAIA y la represión no se hace esperar. Se desató a partir del año 1954 una persecución muy feroz contra el comunismo en general, pero contra la colectividad judía en particular. Cuando ellos hablan de que la mitad de los presos son judíos, eran casi 1000 los presos, yo no creo que fueran la mitad. Pero leí, por ejemplo, donde estaban las listas en Nuestra Palabra, te diría que el 30% eran judíos. Está bien. Con todas las exageraciones y con toda la cosa, Pablo Mangel fue el que cerró el IFT, ¿no? Fue a cerrar el IFT, estaba perfectamente en la descripción de cuando vino, cuando los amenazó. Cacho Lotterstein no se imagina con quién se mete cuando habla de Pablo Mangel. 2 de sus hijos están ahí para defenderlo a rajatablas. Bueno, lo llamó. Yo te pido que leamos juntos el diario Tribune. Soy el hijo, Está bien, entonces ellos se equivocan. Dice que Mangel... Disculpe, me equivoqué yo, mi padre también se equivocó al decir... No, perdón, lo que quiero decir es que Mangel llamó a la gente del IF y los invitó a firmar la declaración que la DAIA había sacado en protesta, sí, en protesta por
la represión comunista en la Unión Soviética a los judíos y les exigió que firmen eso. Posición, y dice que si no, los amenazó con cerrar el teatro. Y el IF se cerró varias veces. Fue clausurado no solamente ahí, sino que fue clausurado varias veces por el peronismo. La persecución a la parte judía comunista fue muy grande con el apoyo de la comunidad. Al día siguiente, el Teatro IF efectivamente se cerró, supuestamente por razones de salubridad pública. Para mi viejo, este cierre fue no solo injustificado, sino otro ejemplo del autoritarismo por el que no adhería Perón. Un Perón, en sus ojos, opuesto a los artistas, los estudiantes, la libertad de expresión, todo lo que mi padre abrazaba. Nosotros podemos aplastar a nuestra oposición con la aplanadora peronista. Lo que se trata acá es de armar la aplanadora, ajustarle bien los tornillos, ponerle el combustible y después cuando la pongamos el martes que no se pare hasta haber aplastado a todos. Cuando hablan hay que ganar la calle y mantener la calle. Yo me acuerdo con el sindicato de madereros. Hicimos preparar 300 garrotes así grandes, gruesos, así con un clavo en la punta y dije, bueno muchachos, hoy ganamos la calle. Esa tarde dimos la orden, salimos con 500 hombres, recorrimos Florida, rompimos todas las cabezas que encontramos y todas las vidrieras y todo, y al día siguiente éramos dueños de la calle. Señores, una de las más importantes cuestiones ha sido para mí establecer alguna forma de ejecución que asegurara nuestro deseo de que en nuestro movimiento no existan caudillos. Por esa razón, dentro de esa concepción doctrinaria, en lucha contra eso que siempre criticamos, pero que a lo cual nunca le pusimos remedio, que es el caciquismo, el caudillismo y todos esos ismos que son verdaderos azotes para la política argentina. Por eso nosotros, desde el primer momento, tratamos de crear organizaciones para evitar el personalismo. Y dimos al movimiento una doctrina para evitar discrecionalidades personalistas. En la noche del 15 de abril de 1953, grupos no identificados incendian la sede del Partido Socialista. Y mientras el humo brotaba de la biblioteca de la Casa del Pueblo, otros grupos atacan la Casa Radical y la sede del Partido Demócrata. A principios de los 50, mi viejo salía cada mañana a trabajar dibujando planos e inspeccionando obras en construcción. Pero desde la tarde y hasta entrada la noche, gozaba haciendo teatro como actor y profesor en la tarima de Hebraica. Fue sobre este escenario que su mirada se cruzó con la de una morochita, Beatriz, que unos años después se convirtiera en mi mamá. Cuando mis padres decidieron casarse, lo natural fue hacerlo en la sinagoga de la calle Paso en pleno 11 y con el muy distinguido rabino Amram Blum. Distinguido tanto por su sabiduría, pero no menos por ser allegado a Perón y Evita, y portador del cargo oficial de asesor para temas religiosos. Imágenes del casamiento hay solo de la fiesta. Sin la ceremonia del rabino Blum casando a mis padres, y esto por culpa de un ataque de apendicitis del fotógrafo, completamente a destiempo. A ver, esto, a ver. Abrir la voz. Asociación Israelita de Beneficios y Culto, Gran Templo. Esto seguramente es una ketubá. Una ketubá es un acta matrimonial. Y ya te digo que es una ketubá de acá de este templo. Y si no me equivoco, el rabino que ofició esto es el rabino Amram Blum, que era el rabino de Evita. El que se casó es Moshe, hijo de Yitzhak Slutsky, y la novia es Beila, hija de Hezkel Getzel Schwarzstein, sí. Schwarzstein. Bueno, pero en realidad, o sea, te quería preguntar, o sea, esto
Digamos, de hecho lo hizo el rabino en marzo del 55. Sí. Y unos meses después ya no estaba más acá. Puede ser, porque él se fue de acá y vino otro rabino. No sé si vinieron los militares, no sé qué pasó, pero yo seguro no sé. Quien sabe, y también recuerda, es Miguel Teitelbaum, entonces el joven ayudante del rabino. Yo nunca me voy a olvidar que la primera entrevista que tuvo con Perón, a él se le cayó la kipá y Perón se agachó, le recogió la kipá y se la entregó para que se la ponga. Eso lo impactó mucho al rabino Blum, siempre lo atendió con la mayor deferencia y nunca, que yo sepa, le negó nada de lo que él fue a pedir. Él consiguió que se lo declarase, que se lo designase como capellán de las Fuerzas Armadas para los jóvenes de origen judío. Sí. Cosa que en aquel momento fue un logro muy, muy importante. El comportamiento de Perón hacia la comunidad judía siempre fue positivo. ¿En el 46 usted votó o era chico todavía? Era chico todavía. ¿Y en el 52? En el 52, creo que yo nací en el 34, recién en el 52 pude tener derecho a voto. ¿Y qué votó? No me acuerdo. Pero al peronismo seguro que no. Y aquí están mis padres festejando felices su casamiento. Era el 12 de marzo de 1955. Unos meses después, cientos de civiles morían en los bombardeos en la Plaza de Mayo que finalmente lograron deponer a Perón. Los líderes del golpe se hacían llamar gorilas. Mi viejo, que no era peronista, esas muertes nunca las festejó. Estaba lleno la calle con signos de Cristo vence, la cruz y la B corta. Después los peronistas, en contraposición, crearon la P y la B, pero primero fue la cruz y la B. Los aviones que bombardearon a los peronistas llevaban esa cruz, la cruz de Cristo vence. Me acuerdo los vendedores que voceaban por la calle Cristo vence por 2 pesos, que era la escarapela con esa tendencia. Yo, con una formación socialista y profunda identidad judía, sentí que eso no tenía nada que ver conmigo y muy defraudado y amargado dejé la movilización y me fui al cine Broadway, acá a una cuadra, a ver una película que recuerdo siempre, una película con Gregory Peck, que se llamaba El hombre del millón y que ahora hace poco la dieron por televisión y me hizo recordar aquel día en que yo abandoné la movilización triunfalista de los gorilas. Todo esto estaba lleno, fue como con Cámpora, todas las calles estaban llenas, así que no era una manifestación particular, sino que era la gente. Yo no me acuerdo de alguna movilización especial, con columnas, sino estaba todo el mundo en la calle y gritando contra Perón y a favor de la iglesia. Una vez que cae el régimen peronista, con la llamada Revolución Libertadora, el establishment judío hace cualquier esfuerzo posible para borrar por completo de la memoria colectiva el apoyo brindado por muchos judíos al régimen peronista. En la sociedad argentina en general hay un esfuerzo de desperonización y un esfuerzo similar se nota dentro de las instituciones judías. Las Fuerzas Armadas prohibieron publicar el nombre expreso de Perón y obligaron a referirse a este como el dictador depuesto. Este mensaje al general Eduardo Leonardi, que se reúna con el... Justo falta, Ezequiel, justo falta el ejemplar del cercano al 16 de septiembre, que fue el día del golpe, sí. del bombardeo de la Plaza de Mayo. No lo tenés suelto por ningún lado. No. Sí. Pero ¿será eso casualidad? Acá nos estamos acercando a cuando fue
el golpe, ¿no? Junio no el hubo golpe, o sea, el intento. El intento, sí, junio A hubo ver si hay alguno... ¿No es cierto? ¿Cómo se dice? Gurnesh, ¿no es cierto? sí. Gurnesh. ¿Y qué es? O sea, nada. O sea, que ¿es una buena palabra para esto? Y podría ser. De todos modos, la experiencia que tengo yo, siempre que hubo un gobierno militar, todo el mundo tiene miedo. Es decir, es automático el miedo. Claro, vos estabas... Algunos sentían que el gobierno de Perón era una dictadura. Entonces vienen los militares, lo derrocan y mucha gente creyó que va a ser extraordinaria la libertad. Los argentinos me parece que somos muy inocentes. Sí, ahí se ponía preso a todos los que hubieran tenido algún tipo de actividad política. No, pero él cae preso por... Había un libro famoso que era el libro negro de la Segunda Tiranía. Y él figura que está preso ahí porque tenía una bodega, tendría 40 botellas de whisky, que era el símbolo del oligarca peronista. La bodega de mi padre, yo me acuerdo, porque era un habitáculo chiquito arriba, que yo, como era el más chico de los varones, era el que me mandaba siempre a buscar, que había que entrar agachado. No te imagines una habitación gigantesca, donde había algunas botellas de vino, de whisky, etcétera, pero yo lo que recuerdo era una cosa mínima. En Argentina acá, la comunidad no lo veía bien a mi padre. En Israel sí lo veían bien por todo lo que había hecho por Israel. Por acá no lo veían por su asociación con el peronismo. Cuando se inaugura la olla, está Evita, y ella dice que el antisemitismo es una creación de la oligarquía para dividir al pueblo argentino. Los peronistas consideramos a los judíos nuestros hermanos y jamás permitiremos que nadie los crimine en la Argentina de Perón. Como este hay varios. Hay un montón de cosas, pero por eso. Pero, ¿sabe usted una cosa que no me quedó en el tintero? O sea, ¿cómo puede ser que del mismo palo, o sea, digamos, Pablo Mangel, hayan salido, digamos, ustedes, o sea, que piensan así, y, digamos, tu hermano Alberto, que piensa diferente? Porque uno es un intelectual que también, qué sé yo, le sirve esas cosas, como decir que se fue, dice que lo perseguían. Tenía 18 años, todavía no escribía. Pues lo persiguen, pero en esa forma de marketing también. ¿Era militante? No, nada. Y hoy, digamos, o sea, es el Mangel... intelectual, digamos, más importante. ¿Y antiperonista? Sí, no sé si... Él no es político, es completamente apolítico, digamos. Pero cree que Perón era nazi, qué sé yo. Tampoco es un gran estudioso del peronismo. Sí. Él es un intelectual que, como te digo, es apolítico. Pocos meses después, Alberto, el Mangel intelectual, retorna temporariamente al país y nos encontramos con John en la cola para escuchar al nuevo director de la Biblioteca Nacional en Spanish. How tired you are? I'm very tired. Everything okay? Of course. Bueno, gracias. You didn't answer my email. I didn't get no mail. I sent you one. Nothing. Tenemos oficinas más lindas. Sí, no, vale. Por ahí nos vemos. Los invitamos a tomar la decisión. Estamos listos para dar inicio. In Yiddish, please, in Yiddish. La ceremonia inaugural de esta 42ª. Bueno, ya me lo necesitas más. ¿Ya me necesitas? Ecléctico. Gracias. De un ecléctico grupo de escritores, pensadores de una religión que no era la suya, como el reformista Erasmo, poetas de otras lenguas y de otros países, como Petrarca y Virgilio, colegas exploradores como de Bridia, aventureros en la biblioteca de North Shore, opuesto a nuestro alcance. Colegas no demuestran
que en la ocupación de tierras ajenas, menos por un impulso humanista que por un deseo de rapiña y de fama. La epopeya de Mendoza, muchos de los conquistadores a los que acusa el padre de las casas eran lectores. Sí, qué sé yo, ¿viste? Es raro verlo en un papel de gestión cuando él es un escritor, un intelectual. Estoy acostumbrado a ver sus conferencias, sus charlas, pero no hablar de gestión. Mi hermano nunca le interesó la política. Jamás. Así como no sabe quién es Messi, tampoco si le preguntás quién estuvo presidente acá en la Argentina el año pasado, por ahí ni sabe. Por último, ¿se sorprende esta Argentina? Así como lo encontró. La Argentina siempre es una sorpresa y la mayor sorpresa es que sobrevivamos. Gracias, Alberto, por tu muchas gracias, Alberto. Y puede estar viviendo en Francia, como vivió con Sarkozy, y ahora en Nueva York. Trump no puede hablar de Perón, que era un fascista. Pero bueno, ojalá que le vaya bien y bueno, el país necesita gente como él. Esperemos que pueda seguir adelante. Me era importante elegir este lugar para la conversación nuestra. Hubiéramos podido pensar en otro lugar, ¿no? En una institución judía, por ejemplo. Pero no, yo elegí el Museo Evita con el general y la señora que estén con nosotros, porque en cierto modo yo analizo las experiencias judías en este país no a través de la mirada de la comunidad judía organizada, sino a través de la historia argentina. Yo me considero como un historiador de la Argentina. Y el historiador tiene que pintar un cuadro que incluya testimonios tan importantes como el tuyo, pero no solamente un solo testimonio, porque existe una realidad, sino múltiples interpretaciones miradas. Lo único que no estoy de acuerdo es con tus conclusiones. Los hechos son... Por eso estamos acá. Claro, los hechos son objetivos, pero esto es como el cuento de Borges, Emma Zunz. No sé si te acuerdas. Todas las circunstancias son iguales, pero la realidad en el fondo es absolutamente distinta. No, fundamental. El mito, la Argentina ama los mitos. Ama los mitos. Los militares transformaron a Perón en un mito. Si lo hubiesen dejado tranquilo, no sé, puede ser que haya podido volver. Pero Perón y los movimientos peronistas solo crecen cuando hay dinero y poder atrás. Sin eso no crecen. Sí, pero lo que no me gusta a veces es escuchar de algunos intelectuales esta posición de que, bueno, le dieron coca y choripán, o le dieron una máquina de coser, o le dieron, no sé... Le dieron una cosa más, le dieron esperanzas. Sin embargo, por vez primera, tenés un gobierno que sí, con los sindicatos, intentan cambiar las cosas. Y por eso tantos sindicalistas, tantos dirigentes obreros se suman al peronismo. Entienden que por vez primera hay una ventana de oportunidad que hay que aprovechar. Yo veo este intento de dar una voz a distintos sectores que antes no podían hablar, no por limitaciones a la libertad de expresión, sino porque estaban en los márgenes del sistema. Y por otro lado, no me gusta para nada este culto alrededor de la figura de Perón o de Evita. No me gusta para nada algunas limitaciones acerca de la libertad de expresión. Hubo un intento aquí de ofrecer otro tipo de democracia. Un proyecto problemático, quizá, pero una democracia que no se limite a una votación cada 4 años y con una población pasiva a lo largo del tiempo entre una elección y otra. Lo que pasa es que la historiografía argentina está tan metida
en estos conflictos que uno tiene que declararse peronista o antiperonista. ¿Sabes qué pasa? Nací en 1926, cuando todavía estaba la esperanza de que la revolución rusa iba a cambiar al mundo. Y me voy a morir con el desencanto de que todos los intentos que se hicieron mientras yo vivía fueron un fracaso. Israel no es esa que yo conocí en el año 49 y 50 y 51. Es otra. Esa no sé si me gusta mucho, pero no puedo hacer nada en relación a eso. Israel se transformó, el sionismo se transformó en una irrealidad, en un desencanto, y el peronismo era la lucha diaria, era la pasión. Yo mantengo conversaciones con mi papá. Él nació en octubre del 25. Mayor que yo, hay gente mayor que yo. Sí, sí. y también sigue lúcido, no como vos, porque vos tenés una memoria impecable. Y este desencanto también lo noto en las conversaciones con mi papá, con los ideales, con la... No hay más ideales, es un pragmatismo. Yo, por ejemplo, acá se van a poner contentos, con mi hija discuto porque es peronista. El testimonio personal de Abrasha, relacionado o con este periodo o con periodos posteriores, es de suma importancia. Y lo tomo muy en serio. Y leí los libros, además de escribir muy bien, el testimonio es importante. Y estás invitado. Muchas gracias. Sería un placer y un honor. Muchas gracias. Para mí y para los alumnos de la Universidad de Tel Aviv, escucharte. Te lo agradezco, pero yo ya estoy en la época en que tiré los calendarios y miro el reloj, cuánto más tengo. Y quizás después... Yo te voy a garantizar algo. Vas a salir de acá con los mismos problemas sin resolver. Eso seguro. Es muy probable, muy probable. Verdaderamente gorilas son los que están en contra de los intereses populares y defienden las políticas elitistas. Y en ese sentido hay que ser un poco más cuidadoso con esa consideración. Es un dato cultural que hay que saber utilizarlo, de gorila, si se quiere. ¿Mi padre era un gorila? No. En lo que vos yo no conocía a tu papá, pero lo que vos me decís de tu papá me marca claramente que era un hombre del pueblo. No tenés que ser peronista para ser hombre del pueblo. Pero cuando yo hablo del pueblo argentino, lo que estamos refiriéndonos es a todos aquellos, tengan el color de piel o idea religiosa o sistema de ideas que defiendan, que estén dispuestos a construir una comunidad donde solamente vos como individuo te podés realizar en la medida que esta comunidad se realice. Si hubiese tenido la suerte que mi viejo viviera hoy como Gerardo Masur o Abrasha Rottenberg, él solito sabría defenderse. Pero mi viejo murió hace ya 35 años. Y yo entendí que debía conocerlo a él y a su tiempo, antes de juzgarlo. Y después de todo este recorrido por la historia argentina y la de Moritz Slutsky, mi viejo, llego a una conclusión y tengo que ponerla sobre la mesa. La verdad que lo estuve pensando mucho y ¿sabes lo que es? Como decía el general, ¿no es cierto? Que la única verdad es la realidad, ¿no? Mi viejo, gorila no era. Les puedo asegurar, gorila no era. Yo no lo acepto. No, pero son dos cosas distintas. Una cosa es que seamos amplios, porque el peronismo siempre fue amplio, y otra cosa es que nosotros pactemos con los gorilas. Que el peronismo Pues afloja con el americano porque necesitan personas para el tema del petróleo. Pero siempre las relaciones entre Argentina y Estados Unidos son siempre, porque no son una economía, son siempre muy tirantes. Lo que te quería decir era que económicamente, el último Perón, mientras Perón estuvo en el gobierno, el ministro de Economía fue José Bergel. Y la política de Perón era básicamente
básicamente su política económica. Y Perón confiaba ciegamente en forma absoluta. O sea, se puede decir, a pesar de que Perón era un tipo complicado, que eran verdaderamente amigos. No estaba supervisando nada, le daba las grandes líneas y Gebhard ejecutaba. Y Gebhard era también, además de ser un judío casi arquetípico,